que sí sucedió. Nicaragua envía algunos voluntarios para derrocar a Tinoco, ¿verdad? Y al final estos nicaragüenses son derrotados, ¿verdad? Pero también está la posibilidad de que Estados Unidos nos invada. Entonces, Lucius, no sé si querés hablar de ese tema, que lo hemos conversado. Sí, claro. Bueno, un tema sobre los patillos es que los patillos, por así decirlo, no es un ejército de Costa Rica, es un ejército de los tinocos. Sí, Ya, una policía ahí. Es personal. Esa Sí, es como la policía secreta, como los esbirros, ¿no? A ver, los patillos son ciudadanos Ajá. que voluntariamente luchan Por los Tinoco. por los Tinoco Ya. y ascienden a 5,000. Bueno, con los tinocos vamos a tener varios. Es un periodo que para mí es increíble también, Sí, que no se haya dado a conocer, porque mucho de lo que es Costa Rica hoy se debe a este periodo. O sea, Sí. vamos a tener varios intentos de derrocar a los Tinoco. A mí me parece impresionante el de 1918. Rogelio Fernández Well hace un llamado a las armas contra los Tinoco. No llega la suficiente cantidad de gente, voluntarios, a luchar contra los Tinoco, pero igual... Sí, se dan esos enfrentamientos ahí en tren y todo. Sí, exacto. Él logra capturar unos trenes. La idea era como aislar al gobierno del puerto de Punta Arenas y el puerto de Limón. Entonces, para eso la idea era tomar Punta Arenas, y hay unos tipos que sí logran temporalmente tomar Turrialba. Pero el ejército de Tinoco actúa demasiado rápido. Es que era un ejército muy poderoso y muy bien Sí, instruido. ninguna de esas guerrillas que lideraron Rogelio Fernández Güell, que podemos hablar de los Bolio y Sí, Julia sí, pero- Costa, ninguna Pero triunfó. todavía no llegue hasta ahí. Todavía no se adelante. No, mentira. No, y sí, no, y al final, o sea, ninguna de esas triunfa. Y de ahí son muchas las... Bueno, ya eso, ahí tenemos nosotros un capítulo especial Sí. dedicado a los Tinoco, pero bueno, hablemos más que todo como de las fuerzas que tenía ahí Ok, Tinoco y hasta el básicamente, final, ¿verdad? claro. ¿Cómo quedó? Ok, básicamente, para terminar el tema ya. Sí. No se va a acabar No, este tema. No, ojalá no. O sea, ojalá podamos seguir viniendo y No, hablando claro, del sí, ejército sí. de Costa Rica. Pero hay un sinsabor en la época de los Tinoco. La población de Costa Rica considera que fueron muy extremistas en cuanto al militarismo. Y Tinoco entierra la idea de que Costa Rica tenga un gran ejército. Entonces, del año 19 hasta el 48, el ejército, y lo voy a decir así, el ejército es un elemento más que todo decorativo. Para enterrar jefes de Estado, es un elemento más decorativo, ¿verdad? Eso es importante mencionarlo. Bueno, se me adelantaron al tema, pero Sí, yo voy a insistir en hablar sobre las rebeliones Dale, contra dale, Tinoco. dale. Mentira. No, Bueno, en otro... no, pero en otro ya. Sí, no, en otro episodio podemos tocarlo Tocar eso. el tema. Pero más aquí para Bueno, es hablar que un nada más poco- quería como nada Ah, más dale, dale. mencionar que aquí para algo hablé de las ametralladoras y los cañones. Ok. Hay varios costarricenses que se van a ir a Nicaragua, entre ellos Jorge Bolio, Ujú. y Julio Acosta. Sí. Van a ser reforzados por el gobierno de Nicaragua. Van a lanzar una invasión por Guanacaste. Van a haber varios enfrentamientos, y sobre todo se destaca la batalla del Jobo, Ujú. en el que los Tinoco tienen estas ametralladoras y tienen cañones Skoda. No sabemos exactamente si son... Hay varios testimonios, uno dice que hay uno y hay otros que dicen que son dos, pero básicamente dicen que los cañones Skoda no dejaron de disparar. Entonces, para que se hagan una idea de todo lo que fue eso es una batalla que algún día vamos a recrear. No, mentira. Sí, no, entonces, todo este proceso hasta los Tinoco ya finaliza la dictadura y ya se viene reduciendo la capacidad del ejército y... Para mí eso es la verdad, o sea, voy a decir algo medio atrevido, pero para mí eso es como la abolición del ejército en el sentido práctico. Así es. Porque como dice Fabio, al final era un elemento más decorativo, porque Sí. pasaron otros O sea, enfrentamientos como El de Coto. La guerra, por eso la guerra del 48 es una guerra civil. El de porque- Coto, por ejemplo. Sí, para hablar de Coto. Sí, hablemos de Coto porque Coto sí Excelente, es sí. importante. Coto es muy importante porque ahí se menciona, y lo menciona Julio Acosta, que Costa Rica tiene el poder para armar, o sea, con fusiles modernos, a 20,000 hombres. Y él lo dice,
Bueno, esto se da gracias a que Tinoco había comprado mucho armamento Ujú. para el ejército. Entonces, de ahí, Costa Rica hubiera tenido un enfrentamiento más violento con Panamá. Sin embargo, ahí intervienen los Estados Unidos. Sí. Pero hay que decirlo, Costa Rica sí tenía la fuerza para enfrentar a Panamá, ¿verdad? Incluso habían llevado la artillería ahí a Bocas del Toro estaba a punto de ser bombardeada Así es, dato impresionante. Bocas del Toro iba a ser bombardeada por el ejército de Costa Rica. ¿Por qué? Porque los soldados que habían huido de los combates de Guavito, ¿verdad? O sea, llega el ejército de Costa Rica con las ametralladoras y los trenes y los panameños prácticamente salen corriendo y se meten en las islas que Ujú, están aledañas a ujú. Bocas del Toro. Y la idea, Almirante. ajá, la idea era bombardear esas islas como un ataque y de ahí tomarlas, ¿verdad? Y Muy interesante. esos cañones tienen un alcance exagerado. Ajá. así Sí, es. sí. Entonces ya te digo, intermitentemente, pues Costa Rica tiene un ejército muy grande o muy pequeño. Y bueno, ya para el 48 sí tiene un ejército muy pequeño, pero aún tiene poder para armar al ejército. Sin embargo, como dijo Vladimir de la Cruz hace poco que vino, este, el ejército fue saboteado por Teodoro Picado Michalski. Ujú. ¿Por qué? Porque Teodoro Picado Michalski sentía culpa, porque él sabía o sea, que no era un presidente legítimo. Entonces, ya te digo, saboteaba al ejército y por eso perdió. Sí, Pero sí, no le es muy da interesante. armas a los comunistas. O sea, sí, Sí, le daba Remingtons, o sea, los que había traído Tomás Guardia. sí, Ujú. imagínate. Sí, entonces de ahí llegamos, sí, al 48, todo este proceso, ¿verdad? Ya el ejército no era lo mismo como el de los Tinoco hasta la batalla de la guerra de Coto, que ahí habían pasado 2 años. Entonces también no era tanta diferencia. También está un poco esto del Bellavistazo, pero tampoco es tan, no duró tanto, ¿verdad? Que es un intento de un No, pero golpe eso de es una Estado. super batalla, el Bellavistazo. Claro, Muy sí. chiva. Pero ahí se logra repeler, ¿verdad? Y podemos entonces ya entrar hasta lo que sería la abolición del ejército, ¿verdad? Que ya al final de ahí era de lo que quedaba del ejército, de que era casi nada, ¿verdad? Y Sí, después de la guerra civil, el ejército quedaba prácticamente golpeado y sin nada que hacer. Sí, claro, bueno, es importante mencionar que Figueres lo que abolió fue su ejército. Él abolió el Ejército de Liberación Nacional. Pero, ¿por qué? Porque, bueno, primero está el ejército de Costa Rica. Cuando el ejército de Costa Rica se rinde, de ahí, el ejército que queda es el de Liberación Nacional. Ujú. Entonces, sin embargo, vean, hay algo importante que mencionar. Costa Rica, después de la abolición del ejército, no estuvo exenta de conflictos.